Aquí estamos retornando. Me enredé, ¿sí o no? Son las 11:30 de la mañana. Estamos realizando nuestro segundo High Team Fest. Estamos de cumpleaños, estamos cumpliendo 8 años y cuando uno cumple años se siente muy feliz. Y así estamos. Muchas gracias por los mensajes que nos han enviado, por lo que nos han escrito. Iniciamos hoy a las 8:30 de la mañana. Estuvimos con Ana Valera hablando del cumplimiento de indicadores versus modalidad de trabajo, las diferentes modalidades. Una conversación, una charla muy rica, muy interesante. Y luego estuvimos a las 10 de la mañana con Fer hablando de todo lo que es inclusión, el nuevo enfoque en desarrollo humano. Ahora, a las 11:30 vamos a estar con una súper invitada con quien vamos a hablar de selección desde una mirada digital. Y a las 2:30 de la tarde vamos a estar hablando de cómo integrar herramientas para la transformación digital con María Fernanda Gómez, otra súper invitada. Hoy todos han sido súper invitados y ustedes también los súper invitados porque cuando uno está de cumpleaños y está de fiesta, pues invita a las personas que más quiere y que más estima y que siempre lo han acompañado a uno. Así que vamos a empezar a conectarnos con nuestra invitada y les voy a contar mientras activa ahí ya. Hola, ¿cómo estás? Hola Liri, encantada de estar acá con ustedes una vez más. Ay, qué rico. Con High Team. Estoy viendo un paisaje allá atrás súper lindo. Medellín, bienvenidos a todos. Bueno, les estaba contando, Natalie, que estamos de cumpleaños, estamos en nuestra segunda edición del High Team Fest, estamos cumpliendo 8 años y pues estamos muy contentos de compartirlo y les estaba dando las gracias a las personas que nos han escrito, que se han conectado, que nos han mandado sus mensajes y pues como les dije en los videos de invitación, no faltaba la cuota de Colombia porque hemos tenido unos súper invitados internacionales y, ay, no, pero Colombia no se puede quedar atrás y ahí conectamos con Natalie López, que le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta mañana. Y te quiero decir, Natalie, que las personas nos han escrito, nos han llamado porque el tema que vas a tratar, pues, toca muchas fibras, sobre todo en las personas que nos están acompañando, que trabajamos en recursos humanos, y este tema de selección desde una mirada digital nos ha conectado muchísimo. Pero antes de dar inicio, pues te tengo que presentar, tengo que contarles a todas las personas que están conectadas que Natalie López es una profesional con más de 11 años de experiencia en temas comerciales. Ella es Chief Business Office en PDA, me enredé. Es profesional en negocios internacionales de la UDM y es especialista en dirección comercial también y magíster de la Universidad San Andrés en Business, ¿no, Natalie? Sí, y también ella es una persona que ha trabajado y es experta en todo lo que es la interpretación de perfil comportamental. Y desde hace 8 años es la responsable del crecimiento y desarrollo de nuevos negocios en una compañía que queremos mucho, que es muy, muy cercana a nosotros, que se llama PDA. Entonces, bienvenida. Por ahí también yo a veces digo que eres mi jefe y a ella le da mucha risa, pero yo digo sí, le tengo que reportar todo lo de PDA, así que entonces esas ganas de sentir unos jefes, ¿sí o no, Natalie? No, Entonces, somos bueno, coequiperos. muy bien, sí señora, somos del equipo, muchísimas gracias. Entonces, nada, bienvenida y vamos a hablar de este tema de selección y pues quiero arrancar, Natalie, preguntándote, para ti, ¿qué es o qué entiendes o qué les podemos compartir a la gente de qué es o qué se entiende por selección digital? A ver, Lili, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Muy, muy, muy feliz de estar acá. High Team los llevo siempre en mi corazón y son nuestra mano más importante en Colombia para crecimiento, así que muchas gracias por invitarme. ¿Qué es selección digital? A ver, los procesos de selección como tal en las organizaciones los hemos manejado de la misma manera por
décadas. Podríamos hablar de que desde el inicio de las organizaciones como los conocemos, los procesos de selección tuvieron un cambio mucho más lento que tal vez otras áreas que se transformaron en el tiempo. Entonces, hablar del término transformación digital es entender cómo esos procesos tradicionales de selección se pueden ver apalancados a partir de la tecnología y cómo pueden ir transformándose para que desde recursos humanos tengamos otra mirada, para que nuestro trabajo sea más fácil, para que sea más ágil, para encontrar los candidatos correctos dentro de esta vorágine de candidatos que podemos tener para una posición. Y sobre todo ahora que todo es así, ¿no? Todo es rápido y sabiendo también que cuando estamos trabajando en el área de selección, y yo siempre he peleado con eso en las compañías y yo creo que eso es un común denominador, que todo el mundo cree que uno tiene las personas ahí en una cajita, ¿no? Entonces le dicen, necesitamos una persona con estas características y ya a los 10 minutos nos dicen cuántos candidatos tienen. Entonces, este tema, no sé si te ha pasado, si lo has vivido, pero ahí es cuando decimos, oiga, un proceso de selección que como tú lo decías y que es verdad, también lo comparto, digamos que el área de selección, que es súper importante, para mí es una de las áreas más importantes del tema de recursos humanos, he sido como un poquito la más demorada para poder empezar a hacer todo este tipo de transformaciones. Entonces, por eso esa inquietud y ese deseo de decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar o cómo vamos a hacer ahora que todo ha cambiado y que todo es desde el tema tecnológico, cómo podemos avanzar en estos procesos? Pero, Natalie, cuéntanos un poquito cuáles serían esas ventajas de realizar un proceso de selección de manera digital. A ver, Liri, nosotros debemos tener en cuenta de que gracias a precisamente la transformación digital, nuestro concepto de candidatos también ha cambiado. Entonces, antes era un grupo de personas ahí que se presenta y que tiene una necesidad. Entonces, pues, a ver quién gana y quién es el mejor. Pero plena post-pandemia, entendiendo de que todo el mundo puede trabajar desde la casa, de que cada vez nuestros candidatos están buscando mejores condiciones, de que cada vez también es más difícil encontrar personal calificado y encontrar personas que efectivamente cumplan con los requerimientos que nosotros buscamos. Entonces debemos empezar a ver como que esos candidatos primero deben vivir una buena experiencia. O sea, debemos estar centrados en que estos candidatos tengan una buena experiencia con nuestra empresa, porque también es la manera en cómo nosotros vamos a vender nuestra marca. Entonces, digamos que dentro de las ventajas, para empezar a contarte, a enumerarte un poco, dentro de las ventajas de transformar selección y desde la mirada digital también va a estar que vamos a empezar a dar experiencias significativas a esos candidatos y de que nuestra marca empleadora va a comenzar a crecer. Segundo, empezar a entender que cada uno de esos candidatos es una fuente de datos andante. Entonces resulta que cada uno de ellos nos da información. Nos da información de qué, de cuáles son las personas que están postulando en mayor medida a una vacante, de si nos metemos en temas conductuales, cuáles son las conductas observables que se están viendo de mayor manera en nuestros candidatos, de entender que muchísimas veces tenemos procesos de selección larguísimos, 8, 9 etapas en el proceso de selección, con entrevistas, con 5 entrevistas, un assessment grupal. Entonces es entender de que si transformamos digitalmente selección, vamos a lograr tener menos etapas en ese proceso y vamos a tener la ventaja de procesos más ágiles dentro del proceso de selección, precisamente porque la tecnología o ir al mundo digital dentro de selección nos va a permitir ahorrar tiempo, ahorrar costos y hacer un proceso muchísimo más efectivo y encontrar a las personas correctas. Sin todavía hablar de temas conductuales, que ahí lo empato y sería importante en este momento, si hablamos de ventajas de los procesos de selección digitales, como les decía, entonces cada uno de esos candidatos son datos. Sí. Y nosotros como recursos humanos estamos
pasando de ser recursos humanos como tal a ser áreas de people experience, áreas de experiencias de las personas. Entonces, ¿cómo son esa experiencia que está teniendo desde que son candidatos hasta que ya están dentro de la organización? ¿Y cómo puedo entender yo la conducta de esas personas para traducirla en comportamientos observables y poder generar modelos predictivos que me permitan decir, hey, ¿sabes qué? Es que estos son los comportamientos que yo necesito en este puesto de selección en específico porque ya hice inteligencia de datos dentro de mi organización y entiendo un público objetivo que tenga un público clave dentro de la organización que para mí un grupo de vendedores, yo necesito salir a reclutar un grupo de vendedores que sea efectivo tal y como este grupo de vendedores es. Entonces entender que la tecnología está de nuestro lado para hacer procesos más efectivos, más ágiles y que todo se conecta con el mundo digital. Qué rico escucharte decir eso y sobre todo para que todos los que estamos en recursos humanos y puntualmente en las áreas de selección, pues no nos dé ese miedo, ¿no? Porque muchos es ese temor, como que venga, ¿cómo así que la parte digital, cómo lo vamos a integrar? Y es como hablábamos esta mañana en la primera charla, de no le debemos tener miedo a introducir el tema de tecnología y de interpretación de datos a los procesos porque no nos van a quitar trabajo, nos van a apoyar y nos van a ayudar a que tengamos como una mirada del proceso desde otra perspectiva diferente y con mayor profundidad y realmente dándole valor a este proceso. Porque mira que todo lo que tú estás diciendo es llegar a un gerente, a un presidente o a una persona de dirección con otro concepto y no simplemente decir, mira, esta persona te sirve, no te sirve, sino con datos, con números, con hechos y de una manera más rápida, ¿no? Porque es que ahora también todo está girando en que sea mucho más veloz y efectivo, o sea, tiene que venir con toda la combinación. Y es hablar, Liri, en términos ágiles, ¿no? Es entender cuáles son los mejores candidatos, pero que sea un proceso iterativo, que, o sea, que venga, que nos dé feedback constante, que estemos entendiendo qué es lo que necesita el negocio, que no nos quedemos como con una definición estándar, que le quita subjetividad al proceso, involucrar tecnología le quita subjetividad al proceso de selección y todo lo contrario antes nos va a estar aportando a nosotros desde recursos humanos o desde People Experience, porque me gusta más llamarlo People Experience, estar enfocados en la estrategia, estar enfocados en hacer planes de desarrollo más específicos, por ejemplo, respecto después del proceso de selección, o tener selectores que estén enfocados en más headhuntear, más que en solo recibir y hacer procesamiento de hojas de vida, que eso hoy la tecnología hay ATS que te ayudan a filtrar, podemos tener herramientas como la de PDA que precisamente te ayuda a entender el perfil conductual de los candidatos, llegas con más información en un assessment grupal, te permite hacer un filtro muchísimo más efectivo, hay incluso herramientas que por medio de videos te van interpretando, te van dando, esto es más para puestos blue collar, pero hay una plataforma que se llama Tu Video Se Ve también, es decir, tenemos cientos de herramientas que nos ayudan a que el proceso de selección sea muchísimo más limpio y ágil, que no necesariamente es rápido, porque puede ser que no te, incluso te demore el mismo tiempo, pero sí es más ágil en cuanto a que los procesos se hacen de maneras diferentes y más efectivas. Hay más efectividad en los procesos. Mira que escuchándote, yo digo, wow, todo el valor agregado que podemos dar en el área de selección desde estas nuevas tecnologías y desde estos nuevos enfoques, es darle la vuelta total a este proceso. Y escuchando todo lo que tú nos estás contando, se me viene una pregunta y es decirte o preguntarte, los procesos de selección digital o con este enfoque que nos estás contando, y después de mirar todas estas ventajas que ¿tienen alguna desventaja? Porque no, me escuchaste, me nombraste todas las como las bondades, y entonces yo me quedo pensando, bueno, ¿tiene alguna desventaja? Y si la tiene, ¿cuál sería? Yo pienso que sí tiene desventaja porque también es sacarnos de lo que normalmente estamos acostumbrados. Entonces es salir de la zona de confort que muchas veces puede ser
no tan positivo para algunas organizaciones, y sobre todo para las que no están preparadas para afrontar un desafío de transformación digital o un desafío digital en términos generales. Yo diría que el miedo más grande que yo he observado en los diferentes proyectos en los que he estado involucrada, sobre todo en la comercialización de PDA, que es en lo que yo soy experta, es que la persona de recursos humanos siente que su intuición es muy importante en el proceso, y lo es. Entonces, por eso lo pongo como una desventaja, porque muchas veces dentro de talento humano nos dicen, no, pero es que yo cuando miro a los ojos al candidato, yo sé si va a ser o no va a ser. Sí. Y eso, pues lo puedes ver como el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Tienes toda la Pues, razón. ¿cómo así que con los ojos? ¿Cómo me van a descartar a mí porque no le caí bien a un reclutador, ¿no? O a una persona de recursos humanos. Entonces se puede ver así también. Pero yo diría que la desventaja más grande es que nos saca del proceso tradicional, que nos saca a enfrentarnos a situaciones a las cuales no estamos acostumbrados, y que definitivamente nos da menos poder de uso de su intuición que tanto nos caracteriza en las áreas de talento humano. Y me quedé pensando, nosotras que tenemos un enfoque pues de análisis comportamental y somos unas convencidas, me quedé pensando que de pronto para las personas que nos están escuchando y que trabajan mucho el tema de la intuición, es como también permitirnos la oportunidad de decir que cuando uno hace un análisis de la hoja de vida o con estos temas digitales o tecnológicos, ahí también hay algo de intuición, porque ayer precisamente que estaba revisando unas hojas de vida con una de las psicólogas, yo decía, ¿cuál hoja de vida te conecta más? Entonces ahí también hay un poquito de intuición, ¿no? Como que uno dice, aunque no tengo a la persona, como cómo me conecto también con lo que me está transmitiendo esa hoja de vida. Y años de experiencia. Es que, a ver, si yo estoy al frente de una reclutadora, un reclutador que lleva 30, que tiene 30 años de experiencia, y yo le estoy diciendo, Beni, es que deberías dejar tu intuición un poco por un lado y automatizar el proceso, ahí es como, espérate un momentico. No hay forma de que ninguna máquina, software o cualquier tipo iguale mi poder de intuición, y eso es totalmente cierto. O sea, no hay forma de que ese feeling que al final, con el que al final los selectores terminan eligiendo algunas veces, se reemplace. Lo que digo es, ¿por qué no empezar a pensar no en que nos están reemplazando, sino que es el complemento perfecto? O sea, a mis años de experiencia, a mi feeling. Tal vez vas a necesitar menos entrevistas, pero igual lo vas a entrevistar y vas a llegar con más información al momento de esa entrevista, y vas a tener un conocimiento de, por ejemplo, competencias respecto de cuáles son el fit que tiene, el fit cultural que podría llegar a tener ese candidato con las competencias claves de la organización también. Entonces, es decir, ok, tu intuición es total y completamente válida y validada y valorada en la organización, pero empieza a utilizar estas otras herramientas que van a ser el complemento perfecto para esa intuición. ¿Y en qué terminó tú? ¿En qué terminó? ¿Cómo reclutaron? ¿Cuál fue eligieron a una de las dos? No, la intuición nos dijo que teníamos que buscar más porque cruzándolo con el perfil comportamental, pues vimos que no, de pronto no era lo que estábamos buscando, pero mira que ahí me conecta muy bien lo que tú estás diciendo, y es lo que uno encuentra con grandes reclutadores, que me les quito el sombrero por toda la experiencia que tienen, pero digamos que todo ha cambiado y todo ha venido evolucionando. Entonces es mirarlo desde una perspectiva de que viene a apoyarnos, que viene a ayudarnos, no a reemplazar ni a quitarnos trabajo, nunca una máquina va a reemplazar una persona, eso es claro. Y mira que también te quería preguntar, y con toda la experiencia que tienes de las empresas y a nivel mundial, ¿qué otro contratiempo tú puedes ver o percibir que puede tener el tema de la selección desde este tema digital? Ya nos dijiste que pronto la intuición, pero ¿ves alguna otro contratiempo?
Más bien en la forma, es decir, en cómo se implementa la transformación digital de un proceso de selección o de un área de selección. Sí, Entonces, muchas veces en la elección de los perfiles no tenemos claro hacia dónde vamos, entonces terminamos diciendo que un área de selección se va a transformar digitalmente, pero no tenemos unos cimientos que nos garanticen que ese proceso de selección digital va a ser hecho con éxito. En cambio, si tú manejas un proceso de selección más tradicional, vas a tener menos probabilidades de error porque es muchísimo más largo. Entonces es más largo, tienes más oportunidades de comunicarte con los candidatos, tienes un proceso de filtrado manual, entonces digamos que vamos de a pocos pero a paso firmes. En cambio, en el proceso de selección más digital, lo que te estamos diciendo es, ten un proyecto más acelerado, revisa lo mismo en menos etapas y utiliza la tecnología como amigo, pero el setup de ese proceso, o sea, los cimientos de un proyecto de selección digital deben estar muy bien estructurados, la empresa debe saber específicamente qué es lo que necesita para salir a buscar masivamente un perfil, recursos humanos debe tener conocimiento de las herramientas tecnológicas y debe también acompañar el mismo talento humano con competencias digitales para saber cómo vamos a responder ante las diferentes características. Entonces yo creo que otra de las desventajas puede ser que nosotros desde talento humano sí estemos preparados para afrontar un proceso de selección digital y que no solamente estemos preparados, sino que la organización nos acompañe en esa transformación, que nos den las herramientas que muchas veces no las tenemos y no es fácil tampoco que nos la den porque incluye presupuesto, que es el huevo o la gallina, ¿no? Es, ok, yo te aseguro que con un proceso de transformación digital vamos a tener procesos más ágiles, vamos a transformar nuestra organización, voy a requerir menos personas saliendo a buscar, sino que voy a tener todos los datos y mediante esos datos voy a centrar a recursos humanos en la toma de decisiones con esos datos. Y entonces, todas estas plataformas, ¿quién me las paga? Esa es otra cosa, que la organización esté dispuesta a invertir para posteriormente tener mejores resultados y poder tener ratios también muchísimo más efectivos en los procesos y en la búsqueda de esos candidatos. mira qué interesante todo lo que nos estás diciendo porque también me conecta con la charla donde hablábamos los indicadores, ¿no? Si tenemos claro el objetivo, si tenemos claros los indicadores, pues ahí podemos dar respuesta a lo que Natalie nos está diciendo ahorita de, oye, podemos demostrarle a la alta gerencia cómo vamos a agilizar los procesos y por qué vamos a poder invertir en estas plataformas tecnológicas que nos van a ayudar a dar un valor agregado y a las necesidades que las empresas ahora están buscando y con todo este movimiento, pues que tenemos que ser muy puntuales y muy claros para dar los resultados. Y aquí Incluso, también te quiero hacer otra pregunta que me parece importante, creo que parcialmente ya no la contestaste, pero te la voy a hacer y es, ¿cuál crees tú que son los tips para poder llevar a cabo un proceso de selección óptimo desde ese ámbito digital? O sea, ¿cuáles serían esos tipsitos que tú digas, mira, tenga en cuenta estas cosas? lo primero es entender que selección hace parte de talento humano. Entonces es lograr conectar, lograr entender que el negocio necesita de nuestra área de selección que esté conectado realmente con la organización y con el resto de talento humano. Okay. Que nuestros procesos y que la experiencia de nuestro empleado empiece incluso desde el momento en que está siendo reclutado. Entonces es ir identificando cuáles son esos puntos claves que necesitamos que nuestros candidatos, por ejemplo, puedan desarrollar para que después en el negocio se conecte, digamos que tengamos un employee lifetime cycle perfecto, porque Okay. empieza desde adquisición de talento, después de adquisición de talento, entonces va a entrar a la organización y vamos a poder desarrollar a esas personas. Entonces, primero, el primer tip es no pensar a selección como un área aislada, como un área que simplemente entra personas. Selección es la puerta de entrada de nuestro talento y debe estar conectado tanto en
cuál va a ser el futuro líder de esta persona que estoy seleccionando. ¿Cómo voy a hacer para que este futuro líder pueda liderar y motivar efectivamente a esta persona que yo ya estoy reclutando? Entenderlo como parte de un todo, no como datos aislados. Eso es lo primero. Lo segundo, entender que los datos dentro de una organización son integrales y que los datos de recursos humanos no están por fuera. Antes todo lo contrario, todo debería empezar con recursos humanos o con people experience en el centro, entendiendo de que esos procesos de selección que tengo hoy me van a nutrir también todo mi negocio de acá en adelante. O sea, todas las personas que van entrando hacen parte de mi negocio y hacen parte del análisis de datos que yo necesito y del fit cultural que puedan llegar a tener todas esas personas que van entrando con mi organización. Entonces, amigarnos a los datos sería el tip número 2. 3, buscar herramientas que me hagan más fácil los procesos. Hay herramientas que nos ayudan a filtrar las CVs, que por medio de inteligencia artificial nos traen las palabras que contenga la CV y puedo buscar con palabras claves cuáles son los candidatos que más se alinean con lo que yo estoy buscando. Hay plataformas que me ayudan por medio de videos, como les estaba contando, a revisar si son los candidatos que necesito. Hay herramientas como nosotros que tenemos todo el análisis conductual y que tenemos diferentes dashboards que nos van a ir dando cuál es el porcentaje, un mapa de calor de cuáles son los candidatos que podrían hacer match con ese puesto o con diferentes competencias. Ese sería la tercera plataforma que estoy recomendando en el tercer tip. Entonces, amigarnos con diferentes plataformas. Sin embargo, pensar siempre en proyectos integrales. Ese sería como el tip número 4. Y cuando pensamos en proyectos integrales es evaluar y hacer un diagnóstico de todo mi proceso de selección, identificar efectivamente si todas esas etapas las necesito, cuáles por medio de herramientas tecnológicas podría tal vez sustituir o podría achicar. En vez de 4 entrevistas, hace 2 con información de perfil conductual. En vez de filtrar 100 hojas de vida, filtrate por medio de una plataforma, encontrate cuáles son las CVs que por medio de inteligencia artificial la misma plataforma te está diciendo, estas son las que tú estás buscando, y utiliza y sé más efectivo en ese proceso. Y por último también empezar a pensar en el desarrollo desde el primer momento de selección, no pensar que eso es problema de los de desarrollo. No, porque si esa persona no sirve, a nosotros nos va a volver el requerimiento en 2 meses de volver a contratar a la misma persona. Sí. Natalie, pues recordarle a las personas que están conectados que nos pueden hacer las preguntas y aprovechar todo el conocimiento que tiene Natalie y mirar en todo este tema de selección. Entonces los invito para que Nicole ahorita nos pueda decir qué nos están preguntando, porque pues ya se nos está agotando el tiempo. Pero Natalie, aquí hay una pregunta o algo que me están escribiendo en mi WhatsApp y es, todo eso dice así, voy a leerla. Todo eso está perfecto, pero ¿cómo lo manejamos en las empresas pequeñas? Me encanta. Antes las empresas pequeñas son las que más deberían tener apoyo digital. Las empresas, mira, para transformarte digitalmente no tienes que tener plataformas súper costosas y plataformas con machine learning e inteligencia artificial, no. Mismo desde la pyme, desde la pequeña y mediana empresa, tú puedes empezar a tener herramientas que te ayuden en pequeños puntos, en puntos específicos. Por ejemplo, uno de los tips que les conté era de diagnóstico. Tú no necesitas una herramienta robusta o un success factors para entender cómo es tu proceso de selección y para saber si vas a necesitar alguna ayuda digital. Por ejemplo, nuestra herramienta de análisis conductual PDA no es por vender, pero no, tranquila. no necesitas. Una empresa de 10 personas puede tener un análisis conductual, así como lo puede tener una empresa de 100,000 personas. Hay diferentes tipos de reportes que por ahí son más acotados y están enfocados solamente en lo que una empresa pequeña pudiera llegar a necesitar y el precio es mucho menor. Entonces es no creer que todas las herramientas que están en el mercado son caras, hacer una buena búsqueda de la información de cuáles son las
contactarnos, hacer un buen diagnóstico de efectivamente qué es lo que necesito y empezar mismo dentro del área a decir, bueno, tal vez esto lo puedo convertir en digital. O estas, como insisto, porque es que he visto procesos larguísimos dentro de un proceso de selección que al final llevan a una misma decisión o todo lo contrario, un CEO o un gerente general de una empresa pequeña diciendo ese porque ese es primo mío. Entonces, Sí. ojo ahí las empresas pequeñas y familiares de permitir también tener un punto de vista más objetivo dentro del proceso, que no necesariamente es costoso y que puede estar al alcance de todos. Bueno, pues son muchas preguntas que surgen acá, pero antes de darle la palabra a Nicole de mirar qué preguntas nos están haciendo, porque yo sé que este es un tema muy sensible. Natalie, ¿tienes algún ejemplo, alguna experiencia reciente de alguna empresa de las que tú direccionas o con las que tú asesoras que tengan algo de resultado de pasar a hacer un proceso de selección desde la parte digital? La verdad es de los procesos, de los proyectos más comunes con los que nosotros nos enfrentamos, porque todas las empresas están en búsqueda de mejorar los procesos de selección. Cada vez hay más candidatos en algunas poblaciones, cada vez hay menos candidatos en algunas poblaciones. Entonces, digamos que casi un 60% de los proyectos que nosotros cerramos son por selección. Okay. Dentro de los proyectos más grandes, les voy a contar de los más grandes, pues, porque para nosotros Sí. involucran a muchas personas. Tenemos, lo que pasa es que no lo puedo mencionar el nombre de nuestro cliente, pero tenemos uno de nuestros clientes que, por ejemplo, lo que hizo fue evaluar todo su proyecto, todo su proceso de selección, y lo que hizo fue generar un dashboard con nosotros para la selección interna y externa. Entonces, ellos tienen a toda la población mapeada, que toda la población pueden ser 10 personas que hay en la empresa o 100.000 personas que hay en la empresa. O sea, Okay. no es solamente para las empresas grandes. Entonces, hicieron un mapeo de todas las personas que hay dentro de la organización para posibles movimientos internos, y después lo que hicimos fue conectar a todos los candidatos que se presentaban a los diferentes procesos de selección con un dashboard inteligente de selección que tiene un mapa de calor, y respecto a ese mapa de calor nos va a ir diciendo cuáles son los candidatos que tienen mayor ajuste técnico y ajuste conductual frente a una posición. Y también esa misma organización lo que hace es, dentro de sus empleados, empezar a identificar, conductualmente hablando, cuáles son las personas que podrían cumplir con los requerimientos conductuales de ese puesto que están buscando para posiblemente para un movimiento interno. O sea que la buena noticia es que estos procesos aplican para pequeñas empresas, así sean de 10 hasta 100.000 empleados o más, ¿sí? O más, porque es diagnóstico de conducta. Entonces, dentro de esa misma empresa, lo que ellos hicieron, por ejemplo, fue analizar a su grupo de comerciales. Entonces, ellos necesitaban entender qué tipo de comerciales eran los que mejor les iba, los que mejor salían en las evaluaciones de desempeño, los que más cuota de venta tenían. Entonces, lo que hicieron fue lo que hicimos con ellos fue traer los datos de desempeño, traer los datos de cuánto tiempo llevaban en la empresa, traer los datos de, por ejemplo, indicadores socioeconómicos que para ellos era importante, digamos que no para muchas empresas es importante, pero para ellos lo era. Traíamos de encuesta de clima, entonces cómo se sentían respecto a compensación y demás, es decir, todos esos datos, y lo combinábamos con qué es lo que encontramos en común en esos top performers. Entonces, posteriormente, selección ya tenía herramientas para saber, ahí es que resulta que esto fue lo que encontramos, que es lo que más me funciona. Este es el tipo de perfil que yo más necesito en este puesto y que ya sé que me va a dar un porcentaje mayor o me va a garantizar resultados en una mayor medida. Entonces sale selección y va a ser un proceso de reclutamiento muchísimo más a medida, con resultados que ya sabemos que hay un porcentaje de probabilidad de éxito mayor,
y vamos a tener entonces, por ende, un proyecto, un proceso de selección más efectivo. Qué bueno, gracias por compartir la experiencia. Yo sé que no podemos divulgar pues los clientes por confidencialidad, pero sí son proyectos grandes, interesantes, con buenos resultados. Bueno, ya el tiempo se nos agota, qué pesar, pero le voy a dar la palabra a Nicole para que nos diga, no sé, unas 2, 3 preguntitas de las que nos han escrito las personas que están conectadas y aprovechemos a la experiencia y el conocimiento de Natalie. Dale, Nicole. Vale, la primera dice, ¿cómo no perder el referente estratégico de la organización más allá de lo táctico del proceso en la organización? Wow. ¿Cómo, ¿Nos la repites? sí, Ok, ¿cómo no perder dice, el referente estratégico? sí, de la organización más allá de lo táctico del proceso en la organización. No entendí la pregunta, Livi, ¿tú entendiste? Yo por eso dije que por favor no la Estratégico. repita despacito. Sí, ok, dice, ¿cómo no perder el referente estratégico de la organización más allá de lo táctico del proceso en la organización? A ver, yo me imagino que estamos hablando del referente estratégico desde selección, ¿no? O sea, yo como selección, ¿cómo puedo no perder lo que yo ya sé que me está funcionando bien? Entiendo, entiendo que es así. Sí. Lo más importante es que tú nunca pierdas la esencia de tu proceso y de tu área. O sea, es entender cómo herramientas digitales van a venir a influenciar en tu proceso y a mejorarlo, pero de ninguna manera deberíamos cambiar lo que ya sabemos que estamos haciendo bien y lo que es nuestro referente estratégico. O sea, la estrategia que nosotros ya tenemos siempre debe estar como objetivo principal. Debajo de la estrategia, entonces va a estar decir cómo vamos a llegar a esa estrategia. Y lo más importante siempre es entender también nuestra cultura como organización, que prime la cultura y que la cultura de nuestra organización sea los cimientos sólidos para cualquier estrategia, si sea digital o análoga. Y entender es que todo lo digital es un complemento, ¿no? A lo que estamos haciendo, a lo que venimos haciendo, como tú dices, a no quitar las buenas prácticas, sino que nos van a ayudar es a complementar. Es lo que también podría compartir A ahí. complementar, a mejorar, es decir, A sumar. viene a sumar, exacto. De ninguna forma vamos a cambiar algo que nos está funcionando bien por algo que no sabemos que nos va a funcionar y también debe ser realizado por etapas. Entonces la etapa 1 tal vez va a ser incluir una herramienta de perfil conductual o tal vez la etapa 1 simplemente va a ser una revisión de este proceso es demasiado largo y no es ágil para nadie. Ok, muy bien, muchas gracias. Nicole, tenemos otra pregunta porque ya creo que se nos está alargando el tiempo, pero no importa, aprovechemos unos minuticos más. Dice, ¿cómo hacer para integrar estas herramientas digitales para selección sin que exista un caos en los reclutadores? Bueno, el caos va a depender también desde cómo nosotros desde talento vamos a bajar el uso de estas herramientas. Siempre va a ser, digamos, nuestra mano derecha dar transferencia de conocimiento a las personas que están en selección y empoderar a las personas en selección a conocer estas herramientas. Entonces, si vamos a hablar de perfil conductual, por ejemplo, nosotros certificamos en analistas PDA, o sea, certificamos como analistas PDA a estas personas de selección para que tengan conocimiento y no se nos forme un caos. Sin embargo, si no es que estamos hablando de herramientas de análisis conductual, entonces vamos a poder, primero que nada, tomar y diagnosticar cuáles son las personas que están en selección, qué habilidades y qué competencias tienen, qué les va a resultar con más esfuerzo y qué les va a resultar con menos esfuerzo, o sea, qué procesos va a ser más fácil para ellos. Y segundo, tratar siempre de integrar todas las herramientas y que no tengamos mil programas, 1000 pantallas, 1000 Excel, sino tratar de siempre ser lo más simples posibles, de dejar documentado el proceso y de también tener en un solo lugar una plataforma que me pueda integrar todos los procesos y que sea muchísimo más fácil para nuestros reclutadores.
Sí, y sobre todo hacerlos parte del proceso, ¿no? Que ellos no sientan que son los últimos en saber o entender, entonces, sino siempre integrarlos dentro del proceso y hacerlos parte de la transformación y del avance y de todo lo que se esté adquiriendo para mejorar el proceso de selección. Creo que también te suma a lo que nos estás compartiendo. Totalmente. Bueno, yo sé que estamos ya para cerrar, pero tenemos más preguntas, Nicole. ¿Podemos hacer la última? Ok, desde su experiencia, ¿qué es lo básico con lo que podemos iniciar para digitalizar todo esto? Lo primero es entender que no es digital. ¿Cuáles son los procesos que no están siendo digitales? Y a partir de entender cuáles son los procesos que no están siendo digitales, hacernos la pregunta de siempre por qué y para qué. Entonces, ¿por qué tengo esta etapa en el proceso y para qué la tengo? Con el para qué vamos entonces poder empezar a tener pasos básicos, que los pasos básicos pueden ser organizarte, por ejemplo, dentro de un Excel, que también es una herramienta digital. O sea, yo no estoy criticando el Excel o las herramientas tradicionales. Desde un Excel, ¿cómo voy a hacer para que este proceso, para hacer una evaluación por competencias? ¿Cómo voy a hacer para que este proceso no me lleve 25 entrevistas con diferentes líderes? Es tener un diagnóstico, entender los porqués. Yo podría acá presentarles un montón de ejemplos, pero todas las organizaciones van a ser diferentes. Entonces, como les decía, hacer un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico entender los porqués y los para qué de todas las etapas que estoy viviendo y revisar si alguno de esos procesos los puedo utilizar en alguna plataforma, que no necesariamente tienen que ser pagas. Hay un montón de herramientas en Internet que son totalmente gratuitas y que nos pueden aportar a digitalizar nuestra área. Bueno, muchísimas gracias, Natalie. Bueno, aquí me están preguntando que dónde te pueden contactar, dónde te pueden ubicar. Y yo, wow. ¡Ay, me encanta! Yo no sé aquí quién preguntó, no voy a decir, pero te escribieron eso. Bueno, les voy en mi LinkedIn, Natalie López Torres, en mi correo, que se los dejo por acá, le digo a Nico, ayúdame a compartir aquí en el chat mi correo, Nicole, que es nlopez@international.net, y por supuesto con el equipo de High Team se comunican con ellos y ellos de una es un puente directo. Y en las plataformas de PEA me imagino que también aparece si están los registros donde te podemos ubicar. ¿Listo? Por supuesto. En la página web está ahí la foto mía marketingera y todo. Ah, bueno, Natalie, qué rico haberte tenido esta mañana hablando, compartiendo conocimiento, experiencias con las personas que nos están acompañando. Y te quiero contar que pues hoy estuvimos hablando desde las 8:30, nos conectamos con Ana Valera, hablamos de todo lo de cumplimiento de indicadores versus las nuevas modalidades de trabajo. Luego hablamos con Fer de todo el tema de inclusión, el nuevo enfoque de desarrollo humano. Y bueno, tú que nos hablaste de selección desde una mirada digital, y contarles y decirles que a las 2:30 de la tarde vamos a tener otra súper invitada, que es María Fernanda Gómez. Y con ella vamos a hablar de cómo integrar herramientas para la transformación digital. Entonces, los invito a que sigan conectados, a darle las gracias por estar acá y por celebrar nuestro 8º cumpleaños, ¿sí se dice? Y nuestro segundo High Team Fest. Y a las 2:30, pues estaremos ahí conectados, hablando de este tema tan interesante. Y pues nada, Natalie, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ti, Liri, gracias a todo el equipo de High Team y los felicito. Un feliz cumpleaños para High Team y que sigan muchos, muchos años de éxito y que nos sigan ayudando a transformar organizaciones como lo han venido haciendo estos 8 años. Así que mil gracias. Tan divina, te mando un abrazo y bueno, ahí seguiremos trabajando desde Medellín. ¡Qué delicia! ¿Me da envidia? Lo que necesiten, un abrazo. Bueno, chao, que estés bien.